Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1. Isaías 64, 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones, y las naciones temblasen a tu presencia. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta noche, Señor, te reconocemos a ti, te pedimos que tú nos hables tu palabra, Señor, tu luz, tu verdad, Padre eterno. Nos concedas ser edificados con tus palabras de vida, Señor, ser alumbrados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la palabra de Dios para todos dice: ¿por qué no desgarras los cielos y bajas? Las montañas temblarían ante ti. Baja como fuego que enciende los arbustos o hace hervir el agua, para que tus enemigos sepan quién eres. Así las naciones temblarán ante ti debido a tu presencia. Bien, aquí encontramos estas palabras que se enmarcan dentro de una plegaria pidiendo misericordia y ayuda dentro de todo un cuerpo de anuncios que el Señor hizo a través del profeta Isaías, que por supuesto quedaron registrados y tenían que ver con fuertes juicios y fuertes castigos de parte de Dios a Israel, a su pueblo y en general a las naciones. O sea, específicamente hay cosas dichas para Israel, otras tantas para Judá y Jerusalén y otras muchas también respecto de las naciones. Y dentro de todo ese volumen, digamos, de palabras proféticas dadas a Israel y al mundo en general, el profeta es como que toma el lugar de alguien que se duele por lo que Dios anuncia que va a acontecer. O sea, él toma el lugar como de un cierto intercesor. Obviamente, pues, es una aspiración que él tiene, digamos, mas no del todo un rol designado por Dios mismo, sino que es como al ver lo que se anuncia en los capítulos de Isaías 60 en adelante, pues él asume como ese rol, un rol de intercesor en el que dice, pues ten misericordia, considera esto otro, bueno. Porque las cosas que el Señor anuncia en Isaías 60, 61 son bastante fuertes. De hecho, el capítulo 63, usted puede verlo en la Biblia Reina Valera y se titula El día de la venganza de Jehová, ¿sí? Entonces, cualquiera que lea lo que está escrito en Isaías 63 con un poquito de atención, se dará cuenta que a Dios se lo ve en un rol muy inquietante con el hombre, ¿sí? Por lo menos debería despertar en las personas, en las naciones, temor. Por lo menos debería uno inquietarse el por qué ha llegado el Señor a ese punto al anunciar esas palabras que están escritas en Isaías 63, que son fuertes declaraciones contra el hombre. Entonces, el profeta Isaías tuvo que recibir toda esa revelación. O sea, él es un ser humano como usted y como yo, digamos, que no tenía los pensamientos de Dios, no tenía algo que lo distinga más allá de ese ministerio que Dios le dio. Y por supuesto que sí, el ministerio de este señor Isaías es muy importante
Él en sus escritos hay muchas profecías mesiánicas, cumplidas con una precisión escalofriante. Una de ellas es Isaías 53, para quien le pueda interesar, una de las muchas profecías mesiánicas que le fueron confiadas, dadas a este siervo de Dios, Isaías. Pero él, digamos que tuvo que entender todo lo que le fue mostrado y advertido, ¿sí? Es una persona que se conmueve por las palabras del Señor, también se indigna por observar a Israel y su indiferencia, a observar el camino de desatención que Israel estaba llevando, y también Judá y Jerusalén y las naciones en general. Él se asustó. Cuando Dios le muestra las primeras visiones, Isaías se asusta porque él dice: yo soy un hombre de labios inmundos y han visto mis ojos a Dios, al Creador, al Rey de Reyes. Ahora voy a morir. Y el Señor le concede ministerialmente una cierta cobertura para que eso no ocurra, y lo encontramos eso escrito en Isaías, primero y segundo capítulos de Isaías. Entonces él tuvo que ver ese despliegue revelacional, a ese Dios, ¿sí? Y tener que adaptarse a verlo de esa manera, verlo de una forma en la que se mostró en más de una ocasión con indignación. Pero hay un detalle: en medio de todas las palabras difíciles que daba, siempre dejaba un mensaje para un remanente, dejaba un mensaje de esperanza a un pueblo muy selecto, ¿sí? Porque, las buenas noticias sí las hay en la Escritura, pero tenemos que entender que no son para todos, porque si no el Señor se estaría contradiciendo al dar un mensaje duro de juicio y al mismo tiempo un mensaje de esperanza y alivio a ese mismo grupo. Lo que está anunciando allí es que hay un grupo que le va a acontecer diferente, ¿sí? Un remanente, pero en general, hablando de el género humano como raza, como creación, sí se anuncia unas fuertes palabras del Señor. Isaías tuvo que adaptar su mente a eso, ¿no? Y entonces él en el capítulo que citamos, que es el 64, dice es como un reclamo en cierto aspecto, obviamente no un reclamo atrevido, sino simplemente unas palabras que invitan al Señor a manifestarse. En Isaías 64 dice: oh, si rompieses los cielos, ¿sí? Y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. O sea, le está diciendo, es que de pronto si tú te muestras un poco más, de pronto si tú te manifiestas visiblemente en la tierra, pues la gente o las naciones no tendrían esas dificultades para acertar, ¿no? en la posición que deben asumir contigo. Es algo así, más o menos, lo que uno entiende en esos primeros versículos del capítulo 64 de Isaías. Sí, como que le dice: si te mostraras, pues no habría espacio a la confusión, no habría espacio como a la duda. La gente sería confrontada en un punto y en un nivel que tendría que asumir una posición delante de ti que seguramente sería la más sensata. Pero el Señor no responde ante a ese reclamo. Y lo vemos al Señor quieto, ¿sí? Como diciendo, pues no lo voy a hacer, o sea, sin decirlo. O sea, aquí no hay respuesta de Dios en el 64, no hay respuesta de Dios, pero no lo vemos al Señor inquieto por eso o explicando las cosas, ¿sí? Simplemente Él dice: eso es lo que está programado para el mundo, para el hombre, eso es lo que acontece, así es como deben suceder las cosas. Y entonces entra en esa situación de darle al hombre un mensaje y que eso sea suficiente para él, ¿sí? Y entonces Isaías
lo que desarrolla es eso, le dice, o si rompieses los cielos y descendieras, a tu presencia se escurriesen los montes, porque obviamente Isaías ya había visto mucho de ese poder de Dios, ¿sí? De hecho, Isaías tuvo una visión celestial. Entonces él conocía un poquito más que la cultura que le rodeaba, detalles acerca de esa majestad, de ese esplendor, de esa autoridad, de esa gloria de Dios. Todos esos conceptos ustedes probablemente los han escuchado: majestad, gloria, autoridad, poder de Dios, santidad, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros, por lo menos en lo que sabemos, le ha sido quitado el velo para que se vea eso, ¿sí? Isaías sí lo había visto y él sabía que primero Dios estaba en los cielos, y ese es un detalle importante que Cristo vino a confirmar. Si vamos a Isaías 1, vamos a encontrar eso, ¿no? Podemos leer algunos versos de esos que nos pueden fortalecer el concepto que estamos desarrollando. Visión de Isaías, hijo de Amós, capítulo 1, versículo 1 de Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos. Bueno, vamos a buscar el lugar, el momento en el que el Señor le llama a Isaías, ¿sí? Permítame, lo voy a ubicar aquí, para que veamos algunos de esos conceptos que hemos hablado: majestad, autoridad, que vemos en el Señor, o por lo menos se nos describe de esa manera, ¿no? A uno le describen a Dios así: un Dios majestuoso, un Dios poderoso, un Dios lleno de luz y de gracia y de poder, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar puntualmente en el capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, 6.1, y sublime. Vi a Dios sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, es una escala angelical. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese es el canto celestial de las criaturas creadas por el Señor, seres angelicales de mucho poder, de muchas facultades que Dios les ha dado, como lo son los serafines, ¿sí? Pero ese canto santo, santo, santo vamos a encontrarlo más adelante en Daniel, y vamos a encontrarlo también en Apocalipsis. En Apocalipsis ya quienes lo cantan no solo son los seres celestiales, sino el pueblo de Dios redimido y salvado por Cristo que está en los lugares celestiales. Pero todo esto yo considero importante, porque la imagen de Dios que nosotros debemos tener es lo más cercana a lo que Él ha revelado. O sea, yo no puedo tener una imagen de Dios conforme a mi imaginación, ni puedo tener una imagen de Dios conforme a paradigmas o estereotipos humanos, de ninguna manera, porque esa es una de las muchas cosas que hace o contribuye a que las personas pues desacierten en la posición que asumen. Yo leo eso y a mí me hace sentir pequeño delante del Señor, que sus faldas llenaban el templo. Me hace sentir, ¿qué me hace sentir a mí? Realmente poco me hace sentir. No puedo estar yo soberbio delante de esa imagen, que si pusiéramos todos los efectos especiales de la industria cinematográfica al servicio de esa descripción, aún así nos podríamos estar quedando cortos, ¿sí? Pues yo creo que es así, sin temor a equivocarme. Pero entonces dice: Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y a lo que se refiere es en que cada aspecto de la creación es elocuente, dice a gritos acerca de la gloria, la majestad de Dios, la perfección de Él, lo bueno que es Dios también, todo eso está así. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. No era Dios el que clamaba, sin embargo ya era suficiente que uno de sus serafines mencionara lo que mencionara para que los quiciales de las puertas temblaran ante esas palabras. Los umbrales de las puertas también traduce otra versión.
se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ese es Isaías, el que más adelante le dice rasga, rompe los cielos. Sí, y es importante contrastar lo que ocurre porque en el versículo 6 Isaías no haya hueco donde meterse. Y más adelante en el 64 dice, oh, si rompieras los cielos y vinieras y todo eso. Y ahí hay una de las muchas explicaciones del por qué el Señor no aparece a la demanda del hombre de aparecer. ¿Sí? Esa es una, pues hay más y yo quisiera desarrollar eso hoy, pero el hecho es que esa es una de las posibles respuestas, es cual, pues hombre, si cuando tuviste una visión celestial, Isaías, pues te dio miedo, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nadie puede ver a Dios en su imagen más real y ser indiferente a eso. Entonces dice, ay de mí que soy muerto. ¿Sí? Eso dice Isaías. Ay de mí que soy muerto. Ya él se consideró hombre muerto. Es como que sin necesidad de que se lo explicaran, era demasiado lo que estaba viendo él. ¿Sí? Un ministerio muy especial sin duda. El de Isaías es responsable de 66 capítulos en la Escritura, pero es unas profecías espectaculares, ¿no? Unas visiones de todos los tiempos de la tierra y de otros también momentos de la creación. Tremendo, ¿sí? Dios lo llamó, pero él era un hombre como usted y como yo. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Sí? A ver, si decimos que él era como nosotros, entonces, ¿cómo somos nosotros? Pues él procede a describirse un poco. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sí? O sea, que en su boca hay pecado, hay prevaricación, hay engaño, hay cosas inmundas, hay palabras incorrectas. Y esto no solamente le encaja al mal hablado, al perverso de labios, sino le encaja al mentiroso, al murmurador, al lisonjero. Una de las formas en las que podemos verle el rastro a la maldad que hay en nosotros es el cómo hablamos. ¿Sí? Y Isaías no era la excepción de eso. Siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sí, así somos nosotros por encimita. No le daba más tiempo de describir más cosas. Isaías queda prácticamente impactado por lo que estaba viendo. Sí, estaba impactado por eso. Y voló hacia mí uno de los serafines, de estos que más antes hablaron, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Todas estas son cosas reales que están en el lugar de la presencia de Dios, que es su trono, su casa, los cielos, ¿sí? Y mire que dice, si rompieses los cielos, o sea, la bóveda celestial con todas sus... Yo entiendo eso, ¿no? Ya he ido como ampliando un poquito las estacas del entendimiento, o sea, un poquito, pero es un poquito nomás. No demasiado porque, pues, siempre hay una estrechez mental propia de la perspectiva que uno tiene, ¿no? Pero uno va ampliando. Uno entiende que ese mundo, ese espacio de galaxias, de planetas, de cuerpos celestes que están hoy más que nunca siendo estudiados, observados. Mire que hay unos telescopios tremendos, muy potentes, que nos muestran cosas y colores y formas espectaculares, que uno dice eso, bueno, está afuera, uno pues, lo hace sentir pequeño eso, solo eso. Yo lo que entiendo que eso es como un gran vacío que el Señor dispuso. Si pueden ser dos opciones, o que Dios esté dentro de él o que esté fuera de él. Como inteligencia, como fuerza, Dios está fuera de él, ¿sí? Indudablemente. Como fuerza creadora, como inteligencia creadora, Dios está fuera de eso, ¿sí? Porque algo que tiene inicio, inicia con la voluntad de Dios, ¿sí?
Entonces Él establece las cosas. Entonces por eso en Isaías 64 dice, si rompieses los cielos, es como que si quita los aparejos del escenario, qué poderoso, hermano, lo que el Señor está mostrando. Quita los aparejos del escenario, que es nuestro mundo, nuestra vida, nuestra experiencia dentro de este gran cosmos que es pues increíblemente grande y masivo, y aparece. El Señor obviamente no responde a eso, Él se mantiene incólume en su voluntad y en lo que Él ha decidido que sean los límites de su manifestación. Sí. Pero todo esto es real. Ahora, yo digo, ¿esto dónde ocurre? En la casa de Dios, que es a donde nosotros vamos a morar, ¿verdad? Los salvos, ¿dónde vamos a morar? En la casa del Padre, porque Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. ¿Recuerdan eso? Ahí, ¿sí? Ese avistamiento que tuvo Isaías de ese momento, ahí, ¿sí? Y dice, tomando del altar un carbón encendido con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa. En cierto aspecto lo justificó, por decirlo así, ministerialmente a Isaías, porque de ahí en adelante Isaías es como abrir un grifo y eso bota revelación, pero tremendo. Y limpio tu pecado. O sea, él iba a tener que estar resuelto en su parte de la culpabilidad. La culpabilidad Isaías también la tenía, como la tiene usted, como la tengo yo, culpables delante de Dios por el pecado. Sí, pero es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué? Pues el Señor necesitaba esa condición ministerial. Aparte, bueno, aunque ahí no lo menciona, había un sistema de expiación que en algunos momentos de este ministerio pudiera estar vigente, pero obviamente era insuficiente, ¿no? Isaías predicó en tiempos de Jotam, Usías, bueno, muchos reyes, y lo que entendemos es que no es por el mecanismo sacerdotal en el que habitualmente se justificaba, sino por este. Bien, sí. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor le quita el pecado y le dice, vamos a hablarle a las naciones, vamos a hablarle a Israel, vamos a hablarle a sus reyes, vamos a profetizar, vamos a decir lo que está por acontecer, porque si hay una evidencia de que Dios habla, es que hay palabras proféticas cumplidas. La Escritura es un libro de abundantes palabras proféticas cumplidas con exactitud. Y eso solo lo puede hacer Dios. Nadie se puede adelantar a lo que viene. Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de esto, como usted puede ver ahí, empieza ya el libro a desarrollar ampliamente todas esas palabras proféticas. En ese contexto, en el día de la venganza, miren, en Isaías 63 vimos el día de la venganza del Señor, ¿sí? Y en Isaías 64 ya está Isaías diciéndole, pues si tú rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen, porque eso sería lo mínimo que esperaríamos si Dios se manifestara, el Padre en su gloria, en su majestad, se manifestara al ser humano así, que se haga ver. La sensación de que se escurren los montes la tuvieron en el Éxodo estos israelitas, a los cuales fueron testigos de la primera bajada y la única bajada que hizo Dios al Sinaí, ¿sí? Con Moisés. Y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones. Recordaba esos detalles de la historia de Israel y también de lo que él mismo vio, porque él vio un altar y vio carbones, ¿no? Fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. ¿Qué te pido? Que hagas notorio tu nombre a tus enemigos. A ver si levantan su voz, a ver si elevan sus argumentos cuando te vean. ¿Sí? Y eso, como por eso les digo, ¿qué se siente allí? Como una provocación. Pues sal, muéstrate, rompe los cielos, muéstrate
y que la gente te vea, y tus enemigos también, que te vean. Eso es lo que uno percibe en Isaías 64, como especie de una provocación propia del pensamiento humano, ¿sí? Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen ante tu presencia. Y el Señor no responde, ¿sí? Porque nosotros debemos entender algo, que el Señor, en parte, esa condición de santidad, haría, el Señor no va a hacer eso del carbón con todos, ¿estamos de acuerdo? Limpio tu pecado y quitada tu culpa, ¿sí? Porque eso es una dotación ministerial, no es una dotación general, ¿sí? Si el Señor estuviera en el mismo espacio-tiempo que nosotros, pues Él está por fuera de nuestro rango de tiempo, Él está por fuera de nuestro espacio material, ¿sí? Si estuviera, pues no podemos esperar otra cosa, sino que muramos, porque somos gente de labios inmundos y habitamos en medio del pueblo de labios inmundos. Y eso es por decirlo menos, lo más, digamos, superficial de la condición pecaminosa. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice que el malo no habitará junto a ti, dice. Y el malo, pues ahí es el asesino, el murmurador, el envidioso, el que codicia, el adúltero de corazón, todo eso. Es importante que entendamos esto así. Entonces el Señor es misericordioso, es como que Él dice, es que tú no entiendes lo que estás pidiendo. Cuando el apóstol Juan fue llevado, le dice el Señor en el Apocalipsis, le dice, sube acá y ve a Cristo, al Cordero de Dios. Obviamente no en figura de Cordero, sino lo ve con figura humana, como es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un cuerpo humano glorificado, lo ve y desfallece, ¿sí? Desfallece. O sea, una lección que ya podemos ir sacando de aquí, esas explicaciones de por qué no vemos, por qué Dios no se manifiesta, por qué hay maldad en el mundo, esas exigencias, esos interrogantes, esas demandas, el Señor no lo mueve en nada. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no considera eso necesario para que crean en Él. De pronto, si forma una generación que quiera que dé la vida por sus convicciones, como lo hizo en el primer siglo, ahí sí el Señor despachó milagros a tutiplén, como se dice, ¿sí? Pero yo siento que nosotros somos una generación que el Señor dice que crean, son un pueblo que no le van a pedir que muera por sus convicciones, son una generación que no es la más fervorosa, no. Yo les doy mi palabra, ¿sí? Les doy mi mensaje, básteles eso. Pero yo veo que hay presidentes que se levantan contra ti, naciones, cuerpos legislativos. Sí, el Señor está quieto allí, quieto está, ¿sí? Si Él rompe los cielos, es otra cosa. Y bueno, eso va a acontecer, pero tiene una fecha para acontecer y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿sí? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y todos los muertos que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Sí, el juicio ante el gran trono blanco es una realidad espiritual, es algo que está anunciado que va a acontecer, pero antes no. Entonces la soberbia humana dice, muéstrate, quiero ver más, ¿sí? Quiero ver más, quiero tener más evidencias de que tú vives, de que tú eres real, de que tú... Y el Señor no se mueve por eso. De hecho, todos los movimientos de avivamiento que han tenido, digamos, demostraciones de poder de Dios, nadie las tramitó, nadie las buscó. Eso es voluntad y potestativo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Voluntad y potestativo del Señor. Entonces dice, como fuego abrasador y de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre. Es que el Señor quiere que el nombre de Él sea notorio desde una predicación de humanos a humanos, ¿sí?
de gente que ha sido dotada con la verdad, por la edificación de la verdad, a gente que no la tiene. Así. Porque el nombre del Señor no necesita hacerse notar más allá de todo lo que tenemos a disposición. No necesita. Esa es la verdad. ¿Sí? No necesita. El ser humano en su envanecimiento reclama, pero no necesita más. O sea, a nosotros nos debería bastar las cosas creadas para dar gloria a Dios, para reconocer al Señor, para temerle. Pero bueno, eso no ha sido suficiente. Pero el Señor no lo va a solucionar poniéndote su rostro más fiero, porque ese no es el momento para eso. Por eso, mis hermanos, quienes conocemos la palabra y quienes trajinamos las cosas de la verdad del Señor, debemos entender, a nosotros nos conviene, ¿sí?, ser dóciles a las palabras del Señor, ser dóciles, ¿sí? Porque el Señor nos puede poner a temblar sin ponernos su rostro más fiero, ni siquiera aparecer, ¿sí?, en el firmamento, nada, ¿sí? La humildad y la sabiduría, el temor al Señor, lo que hacen es que usted, pues, sea, digamos, dócil a la palabra del Señor, ¿sí? Crédulo a los llamados de atención del Señor. Pues yo tengo que ponerlo en los nombres que se requiere, que crea, ¿sí? Pero es que yo necesito ver más. Probablemente veas más de Dios, ¿sí?, si tu exigencia no sea ver, ¿sí?, específicamente. Por eso el Señor dijo, ven Tomás, pon tu mano en mi costado y mira mis heridas, míralas. Y Tomás, yo me imagino un tanto abochornado, se acercó. Él le dijo, ahora crees porque viste, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y hoy la iglesia está conformada, la iglesia verdadera, ¿no?, de gente que cree sin haber visto, ¿sí?, sin haber visto. Pero usted dice, pero yo tengo testimonios del Señor. Bueno, eso no lo descarto yo. Pero esos testimonios del Señor no demandan demasiado despliegue de poder. Muchos de ustedes han visto en muchos aspectos el poder de Dios obrando en protección. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, la experiencia que yo tuve de niño, sí, que fue algo muy poderoso, cuando un carro se subió a mi pecho por yo andar tonteando, jugando detrás de un carro, ¿sí? Y en ese momento estábamos comenzando, pues yo no, ¿qué va a estar comenzando yo? ¿No? Mi padre estaba comenzando en el camino de la fe y comenzaba él a discernir un llamado en nosotros. Nuestra vida cambiaría drásticamente, ¿no?, a raíz del llamado celestial que Dios, el Señor, nos hizo. O sea, mi padre entendería lo que el Señor quería y de nosotros y emprenderíamos ese rumbo y el Señor iba a ir mostrando para dónde y cómo. Pero iniciando el camino de fe, me atropelló un carro, sí, se subió a mi pecho. Yo tenía 6 años, no más que eso, y bajó por donde subió porque se dio cuenta. Y lo maravilloso del asunto fue uno de los muchos milagros. Yo tengo milagros para contar bastantes, pero ese fue uno, ¿sí? Porque el Señor a veces en su generosidad dice, instrumento me escogidos me son estos, por ejemplo, estos débiles, insignificantes, necios del mundo, dentro de los cuales pudimos haber sido nosotros parte de ese grupo y haber dicho al Señor, lo selecciono, voy a mostrar mi poder. No necesitan demasiado, ¿sí? Yo no tengo que romper los cielos, mando un ángel nomás a que me tenga eso quieto ahí y no me le haga estallar la cabeza al niño. y él cuando o sea, ya se bajó el carro y todo, todos que vieron la escena, algunos vecinos del barrio, pero más adelante mis padres buscaban, me examinaban. Mi padre, como ustedes saben, es médico y todo, investigaba todo eso, pero yo no tuve ni una mínima lesión de eso. Era literalmente como si el carro flotara sobre mí, ¿sí? Cualquiera que sepa que un carro pesa
por lo menos unos 1500 kilos ya es suficiente para generar unas lesiones o comprometer, ¿sí? Yo creo en el Señor, creo que el Señor hace cosas grandes, poderosas, ¿estamos de acuerdo? Pero no rompe los cielos, no, ¿sí? Y esas cosas no las hizo necesariamente porque nosotros las estuviéramos pidiendo, ni nosotros íbamos a creer, pues, o facilitarnos creer más por eso, no, porque puede haber entre ustedes gente que ya esté dudando de lo que yo he dicho, ¿sí? Ya esté dudando y buscándole explicaciones al asunto. Bueno, yo podría ir más allá, tengo más casos, más experiencias en las que he visto que Dios provee milagrosamente para la comida cuando no hay, que el Señor provee una solución, también protege más allá, incluso hasta de la imprudencia humana. Todo eso he visto yo, pero no rompe los cielos. Y con el temita que no rompe los cielos, o sea, el Señor dice, yo no les he dejado mi palabra. Tiene que bastarle a la humanidad mi palabra y andar humildemente delante de mí, ¿sí? Humildemente. Eso hace una diferencia enorme, ¿sí? Creer en ese sentido. Al final, nuestra vida, uno va a ver, digamos que uno se va a sentir que uno está andando en humillación delante del Señor y hay otros que no. Y si uno se pone a ver, no necesariamente la persona que está atrevida delante de Dios le tiene que estar yendo mal, no. Hay un tiempo para las cosas, para que el Señor las muestre, ¿sí? Por eso usted sea fiel y espere en la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios hoy no necesita que los cielos se rompan, no necesita que los montes se derritan. La respuesta de Dios hoy solamente necesita una persona que espera en Dios y en sus promesas y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero un día sí se van a romper y ese día no va a ser para ponerle cara amable a la gente, ¿sí? Un día sí se va a romper. De hecho, me gustaría mostrarles lo que está antes de esto. O sea, ¿qué visión tiene Isaías que lo lleva a pensar un tanto así? Pero antes, veamos cómo continúa Isaías refiriendo. Dice, cuando haciendo cosas terribles. Las respuestas del Señor hoy en día no necesitan ser terribles, ¿sí? Aunque de vez en cuando hay cositas, ¿no? No podemos decir que todas las situaciones del clima son necesariamente una obra de Dios, pero tampoco podemos decir que no, ¿sí? Pero hay gente que no va a ver a Dios detrás de eso. Bueno, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, porque las obras de Dios siempre serán como no las espera el impío y tampoco como las espera el justo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman, ¿sí? O sea, cosas que usted espera, esas no son la forma habitual del Señor de manifestar, ¿sí? Porque el Señor puede hacer más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que imaginamos, cosas que ojo no vio. Y de hecho, los lugares celestiales son cosas que ojo no ha visto. Pero sí podríamos experimentar algo de esas cosas que ojo no vio, sorpresas que Dios puede hacer con los que se humillan delante de Él, con los que le temen, con los que le reverencian. Las cuales nunca esperábamos, y descendiste, y fluyeron montes delante de ti. Mire, ni nunca oyeron oídos, ni percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera, por el que en Él espera, que hiciese cosas por el que en Él espera, básicamente lo que significa. Entonces, Isaías dice, nadie ha visto, son incomparables tus obras. Sabemos que hay cosas terribles, que ha hecho cosas grandes. En ninguna de ellas el Señor ha tenido que romper los cielos, así, digamos, literal, ni hacer derretir los montes. Pero podrían haber algunas en los registros históricos de nuestra humanidad, de nuestra tierra, que sí se acerquen un poquito a esa descripción. Ahora, ¿qué ve Isaías? Mire, en Isaías 63,
¿Sí? 63.1. Porque el Isaías 63.1 se titula El día de la venganza de Jehová. Para que nosotros sepamos que esa mayor manifestación, sin duda, será en el día de la venganza. Mientras tanto, nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido su palabra y somos salvos por la gracia de Cristo, tenemos que vivir esperando, confiando, sabiendo que el Señor pues, puede sorprendernos. Por eso usted, y yo les digo a todos, sea fiel en seguir las enseñanzas del Señor, la palabra de Dios. Créale al Señor, ¿sí? Lo que usted necesita no es una cosa portentosa de parte del Señor. O si lo necesita puede que se dé, pero estoy seguro de que esa actitud reducida, humilde, hacerse pequeño, humillar el corazón delante de Jehová es muy, muy buena. Mire cómo Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Ahí ya obviamente está hablando del Señor. Y él mismo responde el Señor, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Continuemos. Isaías le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como el del que ha pisado en lagar. Y responde el Señor, yo he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre me salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Por eso es que esos atrevimientos al Señor, yo no le creo el Evangelio no me parece que deba ser predicado, anunciado, esas posiciones de la gente que no tomemos en cuenta eso del infierno, esos son artificios de los pastores para meter miedo. Sí, por favor, los pastores no predican esto, la mayoría. Sí, la mayoría de pastores predican humanismo. Esa es la verdad. La mayoría, y eso sí le cree la gente, ¿sí? Humanismo, o sea, lógralo, tú puedes, vamos a construirlo, vamos a restaurar una cosa, la otra y todo eso. Yo ya asumí el rol, asumí el rol en el que tengo que estar diciendo constantemente esto del día de la venganza del Señor, porque Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar buenas noticias a los pobres, dar vista a los ciegos, todo, y para anunciar el año agradable del Señor y el día de la venganza. O sea, uno tiene que, digamos, armonizar los conceptos bíblicos. La mayoría de pastores no dicen eso, pero si un pastor se atreve a decirte del infierno, tómalo en cuenta, porque no quiere ser popular contigo. ¿Estamos de acuerdo? No quiere ser popular contigo. Lo que quiere es que entiendas que va a haber uno con vestidos rojos de la sangre que ha pisado en el lagar. ¿Sí? Ese es lo que quiere que entiendas. ¿Sí? Eso es lo que ve Isaías en el día de la venganza del Señor. Y si quiere más detalles, pues usted tiene la tarea de leer Isaías 63. Pero el caso es que la gente dice, no, yo no creo en Dios. Dios, ¿cómo va a estar enojado? Alguien dijo por ahí, alguien con un púlpito enorme dijo, Dios no es que esté bravo con nosotros, está enloquecido de amor por nosotros. Y uno dice, niega toda la estructura. ¿Dónde queda Isaías 63? ¿Dónde queda lo de Isaías 64? Lo de los labios inmundos de Isaías 6. ¿Sí? ¿Dónde queda eso? Sí, el Señor nos ama. Y aquí te lo está diciendo. Y aquí te está amando el Señor. Y está amando si es tu primera vez y si es tu segunda y tu tercera. Hasta que tú tomes una posición con el Señor en el que ya no seas alcanzado por su ira. ¿Estamos de acuerdo?
sino por su gracia, que sí se puede, por supuesto, se puede. La invitación para nosotros es vivir en la gracia del unigénito Hijo de Dios. Eso es otra cosa, eso es otro rol, digamos. ¿Sí? Sí se puede en Cristo Jesús. Sí hay amor del Padre y está en las advertencias, pero nunca una actitud de soberbia de que el Evangelio no me es suficiente, las palabras que el Señor me ha dicho no son suficientes. Yo quiero más, que se muestre. ¿Y por qué si yo me congrego yo no prospero? ¿Y por qué si? Eso tiene muchas explicaciones, muchas. En parte es la mayordomía de las personas, en otra parte es la mentalidad, en otra parte es la capacidad. Hay gente que tiene capacidad para generar, ¿sí? Pero tiene muchas explicaciones, hasta el mismo contexto económico, social, político, filosófico en el cual se vive, tiene que ver con eso. Entonces, yo quiero que quede en nosotros esa idea. Si el Señor, uno lo quisiera provocar, muéstrate, habla, algo que me llene más, que sea una respuesta mayor a mi necesidad. Y entonces que el Evangelio se desatienda y se comience a hablar pues de cosas de menor importancia. No, el Señor quiere que tú creas su palabra, creas sus promesas, creas sus advertencias, vivas en el temor a Él. No le estés diciendo rompe los cielos porque el primero que cae es uno, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Pidiendo misericordia por nuestro país. Por ejemplo, Colombia la necesita y la necesita mucho, ¿sí? Misericordia en todos los sentidos, misericordia para la tierra, tiempo para el arrepentimiento, porque el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es misericordioso para esperar y que el hombre proceda al arrepentimiento. Es misericordioso. Una actitud de obediencia al Señor, una actitud de reconocimiento de su soberanía. También este último me parece importante, de reconocimiento de la excelencia de sus palabras. Siempre estará por encima la palabra del Señor ante cualquier explicación humana. Por eso, usted tome el lugar que el Señor le pide que tome, en arrepentimiento, en humillación delante del Señor. Y posiblemente, si pues hay fe en usted y todo, el Señor le va a ir haciendo llegar, sin necesidad de romper los cielos, para todas sus necesidades, auxiliándole, ¿sí? Protegiéndole, dándole lo necesario para mantenerse usted a salvo, si ese es el propósito del Señor, ¿no? Pues obviamente ahí tendremos que entrar a muchos debates y situaciones, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar.